Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando directamente desde los estudios de las oficinas de la abogada Margaret Wong, quien es experta en casos de inmigración y que una vez más el día de hoy está con nosotros para llevar toda la información en el tema de la inmigración, aclarar preguntas, aclarar dudas, especialmente en este tiempo de elecciones, este tiempo en el que la gente se está preparando para elegir a quien será el próximo presidente de los Estados Unidos en los próximos 4 años. Así que el día de hoy hablamos con nuestra muy respetada y muy querida abogada Margaret Wong por los próximos 30 minutos y va a estar contestando preguntas completamente gratis. Así que haga su pregunta, escríbala a través de este Facebook Live o a través del YouTube y la abogada le va a estar contestando sus preguntas y tendremos la traducción completamente al español. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a la abogada y a su traductora. Good morning, Miss Wong. How are you doing today? I am very good and thank you. Buenos días, Sheila. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos el día de hoy con preguntas acerca de, el clima migratorio de cara a estas próximas o las elecciones que ya están en curso. ¿Qué nos puede decir la abogada? ¿Qué deberíamos tener nosotros en cuenta en estos momentos electorales con respecto a nuestras situaciones migratorias? Okay, so how's the immigration environment with these elections that are already started? What can we expect? What should we keep in mind now that we're going to have a new president? Right now, the interesting thing is cases filed sometime after March of 2023, the work permits really up to January or February of 2024. A lot of them are not being approved. But work permit filed maybe starting February or March of 2024. We have cases that's approved, work permit approved in 2 or 3 weeks. I mean, it's awesome. On the other hand, we have husband's case, for example, to get a work permit in 2 or 3 weeks. The wife is still pending. So now the question then is, oh, my husband got it and I didn't get it. So it's a strange time. Things are not like even 5 years ago before COVID that if work permit takes 2.5 months to 6 months, it will be approved. If there's a change of address and you call them to change of address, it will go to the new address. Now it's like, and I don't blame immigration because immigration is also hiring a lot of new workers. And the officers themselves, not knowing who's going to win, of course, a lot of them will lose their jobs because if Trump comes back in, he's going to change the House. So who knows? But right now, I really think it doesn't matter who won, and I hope and I pray people who are listening to us. I know I'm not supposed to talk politics, but really, really, please vote for Ms. Kamala Harris. And I've been talking a lot of Uber drivers because I take a lot of Uber and Lyft. And I'm amazed that people think, oh, we don't know because she's this, she's that. And I'm like, oh my gosh. But that's okay. We need to, but what do I expect? I think life would go on, cases would go on. I do want our audiences and listeners to know we need to lower our expectations. I think because there's so many more people coming up the southern border the past few years and they're all getting work permits and paroled in and stuff. We have actually clients who call and say, oh, my neighbor already got their work permit and she's so new here. I've been here 25 years. I only got a work permit. Why couldn't I get residency? So I think we need to lower our expectations. I'm not saying that we cannot dream big. We all want to be residential. We all want to be citizen. We all want to be multimillionaires. We all want to work for ourselves. We all want to own our own businesses, but there's each of us, God gave us a path, maybe not God, destiny, Buddha, whoever. We have our path, right? I'm not saying you cannot get residencia. I'm saying that it's really how we think. There are good writers, like the really good writers out there. In fact, there is a wonderful book written by economists saying how to think. So these are we need to lower our expectations. Because residencia, of course, you cannot travel. Work permit, of course, you want residencia, you want safety. But nowadays, even if Trump comes back,
even a citizen, they have a right to go back to your citizen application, to your green card application, residency application, and your work permit, get rid of it. So, but that's my take. We need to lower our expectations. We need to remain happy because we are in America now. I don't care if Trump comes back or Kamala Harris wins. I really think in America, once you're in, and if you don't have any criminal records, you file tax return, the chances of being removed is very minimal because they really need people to work. The birth rate, as you know, in Japan, in China, in America is all going down. Who's going to pay the taxes? Who's going to do the gardening work? Who's going to help us babysit our children? And there's a shortage already of babysitters, gardening people, construction workers. Who do you think built these houses? Who do you think on a stormy day, when most people born in America, they don't need that security? It doesn't matter if us foreign people are being victimized, but we are the ones, because we are afraid we'll lose our job. So we go. I still remember when I was a young lawyer, I'm the only one who would come on Saturdays and Sundays. My boss yells at me, I'm an Asian, I'm a woman, I'm a Chinese. I was in the 70s, there's no woman, right? So they'll yell at me and push me all the way to the woman's bathroom. And then I say, I want some privacy. You say, you need to have balls. I'm like, hello, I'll never have balls. They don't care. I mean, they yell. And we young lawyers accept it. I don't even think it's because we are Chinese. Well, women is just young lawyers. We get yelled at, So I really think America will be great. Times will be good. But sometimes we need to lower our own expectations. We are in America. Be thankful, have gratitude, and be happy about it. I'm learning how to be happy at the age of 74. Okay. Lo que la abogada está diciendo es que son tiempos muy interesantes los que estamos viviendo. Por ejemplo, con la situación de los permisos de trabajo, tenemos permisos de trabajo que están pendientes como desde el 2023, otros permisos de trabajo que recientemente se han hecho, pues los están aprobando en 2-3 semanas. A veces enviamos las aplicaciones juntos entre esposo y esposa y ellos aprueban uno, el otro nada más está pendiente por mucho tiempo y pues ellos, las personas se preocupan, piensan que tal vez es algo malo con la aplicación, algún error de nosotros o que hay algún problema con su caso. La abogada pues está diciendo también que inmigración ahora mismo está trabajando algo eficiente. Si usted cambia su dirección con ellos, pues ellos le envían sus documentos a su nueva dirección. También está diciendo que no sabemos qué es lo que va a pasar, ya que si Trump es elegido, puede que estas personas, estos oficiales en inmigración, empiecen a perder sus trabajos, que las cosas vayan un poco diferentes y no tan fluidas como lo han hecho hasta ahora. Pues ella sabe que no está diciendo que no está supuesta a estar hablando de políticas, pero le recomiendan a las personas que pueden votar, que voten por la señora Kamala Harris, que apoyen a esas personas que son amables con los inmigrantes y que presentan estos beneficios para ellos. Ella dice que ha estado hablando con varias personas porque últimamente ha estado usando bastante lo que es Uber y Lyft y pues ella está sorprendida con la cantidad de personas que pues no están apoyando a la señora Kamala y sí le preocupa un poco cómo eso va a afectar la situación. Está diciendo que algo que es muy importante es que nosotros tenemos que bajar nuestras expectativas y pues habla de que todas las personas obviamente quieren una residencia, todos quieren ser un ciudadano, todos queremos ser millonarios, todos queremos trabajar para nosotros mismos, pero en realidad hay que usar lo que Dios nos da y ser contentos con lo que tenemos. Comenta ella que tenemos varios clientes que pues siempre se están quejando y diciendo que estas personas, estas inmigrantes que vienen llegando al país, los están dejando entrar con esos paroles, les están dando permiso de trabajo y ellos que llevan aquí 20, 25 años, se les ha hecho tan difícil siquiera tener un permiso de trabajo y pues preguntan cuándo van a tener ellos su residencia. Dice que en muchas situaciones, dice la abogada, pues no es que nunca vayan a tener la residencia, solo que es un largo proceso de las maneras que las leyes están ahora mismo. Para algunas personas es pues prácticamente imposible, pero pues así es la ley. La abogada está diciendo que uno tiene que bajar sus expectativas. Si tiene un permiso de trabajo,
trabajo, eso es un estatus legal. La única diferencia entre eso y una residencia es pues que usted no puede viajar con su permiso de trabajo, pero usted puede estar legalmente en el país y puede estar aquí bien y trabajar. Aún así, comenta ella que pues si el presidente Trump llega a ganar la oficina, pues va a cambiar las cosas, los representantes en la casa y pues puede que las leyes cambien de varias maneras. Aún personas que ya tienen su residencia, su ciudadanía, puede que ellos vengan y quieran investigar y quitarles esos beneficios que ellos ya tuvieron. Entonces, en inmigración no es nada seguro. La abogada dijo varias veces que tenemos que bajar nuestras expectativas como inmigrantes, estar contentos con los beneficios que tenemos, lo que se nos está disponible y que si usted ya está aquí dentro de Estados Unidos, con tal usted no tenga récord criminal, usted haga sus impuestos, usted no va a tener ningún problema, porque aquí en Estados Unidos se necesitan trabajadores y las personas extranjeras son muy buenos trabajadores, eso todo el mundo lo sabe, todas las personas lo saben. Cuando pasan estos desastres naturales, estas tormentas, los latinos, los hispanos, los extranjeros son los que van y rehabilitan estas ciudades. Ella comenta como aún ahora pues ya hay corto personal para lo que son niñeros, personal de construcción, todo este tipo de trabajadores, el trabajo que usualmente, típicamente lo hacen los inmigrantes. Ella misma comenta que cuando ella era una abogada joven, ella estaba comenzando, era nueva aquí en América, también pues era muy trabajadora, ella era la que iba al trabajo los sábados, los domingos, sus jefes la regañaban y aún ella así pues solo agachaba la cabeza y dice que no, tal vez no tenga nada que ver con que ella es asiática, sino con ser inmigrante, que así típicamente somos buenos trabajadores. Entonces, ella lo repitió varias veces, bajar nuestras expectativas y ser contentos con los beneficios que sí tenemos. Bueno, muchísimas gracias por esta respuesta y esos comentarios y también por la traducción, excelente como siempre. El número de teléfono para que ustedes llamen a la abogada y hagan una cita es el 216-259-8897, 216-259-8897. Nos hacen la primera pregunta y dice, buenos días, yo entré con parol humanitario desde Venezuela, es por 2 años. Según vi en las noticias, no se puede renovar el parol humanitario. ¿Qué debo hacer antes de que se venza? Yo entré en septiembre del año pasado, por eso no pude aplicar por el TPS. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo aplicar por asilo todavía? Okay, so I am from Venezuela. I entered on a humanitarian parole for Venezuelans. It was a 2-year parole. They said they're not going to renew this parole. What can I do in my situation? I wonder if you ever applied for TPS or he was too late for TPS. He was too late for TPS. No Came in problem. September of last year, and he's asking if he can apply for Okay, asylum. so absolutely number one, file for asylum. You may have missed your 1 year. Explain because it's new, changed circumstances that would not give you parole. Number one. Number two is, now this is an interesting situation because parole, the law is always the law. The law does say that you could always request for re-enrollment of parole. The question is, will they give it to you? If I were you, it doesn't mean, of course, now the it's only an executive order. In America, there's 2 laws. One is executive order. That means it's only by the executive office, which is by the President of the United States. The real law is actually by Senate and Congress, signed off by the chief executive, which is the President of the United States. But the real law does say that you could always request for humanitarian parole, even though now they're saying that that will not be. If I were you, don't pay a lawyer. I would just file a re-parole to humanitarian parole. If they say no, they say no. It doesn't hurt you. You're not wasting money. I would like to see that results because I am a lawyer. So when I do a job, I have to be good because I'm paid for it, right? But you are yourself. So I would love to see you do it yourself and explain why you are different from the general population of the Cubans, the Haitians, I think it's Nicaragua. Yes, 4 countries in Nicaragua. And on the other hand, truth be told, I don't blame our White House and DHS. There's really a lot of criminal people that's coming in
between Cuba, Haiti, because the country is so bad. And also the government there's no more government in most of these countries, but they're not stupid, especially Venezuela. They're letting all these bad people come in just to upset us, and that's why to win the race, and I think absolutely there should not be any more parole, because you can't have all these people running around to New York, to all these places, to Cape Cod and create problem. On the other hand, the law does say you can always require, just request it. They say no, because here the president is saying no more, but it doesn't. You could have extraordinary circumstances, but to answer the question, number one, it doesn't hurt to apply. They can always say no, or they can quote that. If they quote that, I mean, I'm a lawyer, so we're always being creative, and I shouldn't really be talking in public about that. But then the second thing is absolutely apply for asylum. And if you are Prime Minister 1 year, explain why, because you were paroled and you thought you can extend parole. So this is a change circumstances. Okay. Lo que la abogada está diciendo es que, pues, número uno, apliqué por asilo y pues sí entendemos que ya no califica para el TPS porque fue de las personas que llegaron más tarde al país. Entonces, aplique por asilo. La ley requiere que usted aplique por asilo dentro del primer año. El hecho de que no le vayan a poder renovar su parol puede usarlo como un cambio en sus circunstancias personales. Entonces, usted tiene que explicarle eso en su aplicación de asilo y que por eso es la razón que usted está aplicando por asilo ahora mismo. También la abogada está recomendándole que usted aplique otra vez, que vuelva a aplicar para este parol. Ellos no dicen que no, ellos no están diciendo que no puede aplicar, ellos están diciendo que ya no lo van a aprobar. Y dice que es algo curioso porque no es una ley, sino es una acción ejecutiva. Una acción ejecutiva es una orden que viene directamente del presidente. Para que esto sea una ley, esto tiene que ser creado y aprobado por el Congreso y el Senado, y después el presidente lo aprueba y pues ya es una ley. En este caso, el parol humanitario no fue ni aprobado por el Senado ni el Congreso, solo fue por el presidente, y pues ahora el presidente dijo no más. Pues la abogada está recomendándole que de igual manera usted reaplique para este parol y que usted trate de pelear por su caso, argumentar por qué usted es diferente, por qué usted se merece este parol, porque la ley no dice que usted no puede aplicar, solo están diciendo que no se lo van a renovar, pero usted tal vez puede argumentar y explicar por qué usted es diferente de las otras personas de Nicaragua, Haití, Cuba, que también están aplicando, que también se beneficiaron de este parol. La abogada está diciendo que también entiende la razón por la que ellos no están renovando este parol. Varias de estas personas que entraron con este parol están cometiendo delitos, tienen récord criminal, y pues el gobierno de ellos, en realidad no hay gobierno en estos países, así como Venezuela, Haití, están mandando no las mejores personas, están mandando criminales para enojar aquí a las personas en Estados Unidos y poner un mal nombre en los inmigrantes. Entonces, a ellos se están poniendo más estrictos con los procesos. Ella le recomienda volver a reaplicar para este parol, argumentar su caso porque usted sí merece este beneficio, y ella está diciendo definitivamente aplique por su asilo y explique la razón por la que perdió su año para enviar esa aplicación. Ok, muchísimas gracias, Sheila, por la traducción. Gracias, abogada, por la respuesta. Y ustedes recuerden que el número de teléfono es el 216-259-8897, y la abogada está viajando a todas las oficinas cada semana. Durante el mes está viajando a cada una de las ciudades donde tiene oficinas: en Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Nashville, Nueva York, Raleigh, North Carolina. Y el número de teléfono para que haga la cita es uno solo, es el 216-259-8897. Nos hacen la siguiente pregunta. Buenos días, abogada. Yo entré con visa hace 10 años. Estoy casado con una ciudadana americana y ella me pidió. Ahora tengo que enviar, creo que son 4 formas. La I-864, me dicen que la I-765, la de los exámenes médicos también, pero veo que me mandaron la del permiso de viaje o la forma I-131. ¿Para qué es esta forma? ¿Es obligatorio enviarla? Porque todo es mucho dinero y realmente no, si no es necesario pagar esta forma, pues no la pagaría.
Okay, good morning, attorney. I came on a tourist visa 10 years ago. I am married to a U.S. citizen. She's not petitioning for me. There's a lot of forms that I need to fill out. 4 forms, the I-864, 765, and medical exams. But they also sent me the I-131 for a travel Let me permit. tell you what forms you need. You need the I-130, 485, I-131, 765. If you were ever in removal or deportation proceeding, you need the I-130 exemption letter. But if you don't need that. You also need I-130 Part A. Depends on how much money your wife works. You may want to find a joint sponsor, that's W. The form is not even as important as the case. What happened in the 10 years? Did you work? I mean, we all work illegally. Did you file tax return? So it's not just filling out a form. I do recommend, it is the most important thing you have. And also, if you are married to an American citizen less than 2 years, you get a 2-year green card. But if you married her more than 2 years, you get a 10-year green card. It doesn't hurt to at least talk to a lawyer to understand. It's not just filling. I always tell people immigration in America is the most nuanced job. In the olden days, it's more tax lawyers because they represent rich people. So, tax, I mean, they use the LLM in tax, they still do. Tax law is one of the hardest, and then became the bankruptcy law is also hard. Criminal law is sort of hard. Then you have merger and acquisitions. Now, immigration law beats all of them. It's not just filling out forms. So it doesn't hurt to talk to a lawyer at least once, or even have a lawyer doing it. There are a lot of good lawyers out there, and they're really not expensive to help you. This is the most important thing in your life. So maybe stop going out for dinner a few times, pay a good lawyer to at least help you. Because if you're already asking for forms, you may be in some sort of trouble. But I just gave you all you. Yeah, but he's saying that does you need to send them all because it's a lot of money. Oh, I'm sorry. Yes, you have to send it all. Absolutely send it all. I checked the USCIS. Whoa, what do you mean it's a lot of money? It's not that much money. It's your whole life. Save your money. Stop. I mean, I don't know what you can stop. I know you don't make that much. But no. Pay the money. There is a low income reduction that I never use because then the government is very slow. I mean, everybody needs money. Pay the money. I'm sorry. Absolutely pay everything. If you want to save some money, maybe don't do the I-131. There's a parole. I still advise you to do it. Okay. I'm sorry. Lo que la abogada después está explicándole un poquito de todas las formas que usted tiene que enviar, y ella le está recomendando que hable con un abogado, que esto es muy importante para usted, pues esto es su vida, usted quiere que le hagan un buen trabajo, y pues aunque no los contrate, ellos le pueden explicar cuál va a ser el procedimiento y usted va a tener un mejor entendimiento. Pues yo le comentaba que usted lo que quiere es ahorrarse dinero, entonces dice que si lo que se quiere ahorrar es dinero, tal vez no haga lo que es el permiso de viaje, que es la I-131, pero de igual manera ella le recomienda que lo haga, pues dice que ahorre dinero, vea de dónde saca el dinero, trabaje más, pero esto es importante. Let me add something. You've been here 10 years. I don't understand. It is a lot of money. That filing fee is nothing for someone that's been here 10 years. And also, you're married to a citizen spouse. I don't mean to be rude. The citizen spouse have to make at least $26,000 to be able to support you. If she doesn't make it, and especially make sure she's not on welfare, Section 8 housing, that case will never be approved. So there is absolutely no way you can afford you've been here 10 years. What have you been doing 10 years? And what does she do? I'm not trying to be mean. I know I'm a Chinese, I'm a grandmother, but I don't understand why you couldn't afford it. You've been here 10 years. That's why we come to America, to make money, to work, and to save money and to pay tax. If you can't even afford your filing for your green card, what have you been doing? I need to know what country are you from. There's no reason for it. I mean, I could see you want to save legal fees. You just want some questions answered. But if you can't afford that fee, I'm not to be rude, but people like us, in 5 years, most of my clients, especially with work permit, already, have a great job. In fact, they'll come back and say, "Oh, I messed up on my work permit because, I'm working for the airport, I'm working for TSA. My employer is so nice, but he'll fire me if I don't have work permit." So most of my people, even without work permits, they already have good jobs. Not to say, I don't mean to be mean. I mean, I'm sorry.
Am I mean? Yes. No, I know. no, Yeah, it's yeah. a valid question. I don't understand Okay. this. I mean, you're Sí. married to American citizen, American people, and you cannot, if she's on Medicaid, Medicare, welfare, I don't mean to be rude, absolutely you make sure she tells the government she's married because they want to see your tax return. Otherwise, she cannot get that. Especially if she have kids and you don't. There's a lot of issues on this case. I mean, I'm not trying to be mean, but I'm a grandmother. I mean, we represent people who come to America to be successful, to file tax return, to be happy, and to be happy, you need money, and to be money, you have to work. I used to have 3 jobs. This morning I got up at 3:35. I came in at 4:30, 5 o'clock. I don't mean to be rude about this. Okay, yeah, so no, la abogada pues está diciendo que no quiere Sorry, ser... Mr. Juan Carlos. I don't mean to be rude. Sí, no, I la know abogada está diciendo que no quiere ser grosera, pero no entiende cómo usted lleva en Estados Unidos 10 años, está casado con una ciudadana y usted no tiene dinero para enviar lo que son estas aplicaciones, y también le está recomendando pues que su esposa necesita ganar por lo menos $26,000 para poder patrocinarlo para este tipo de petición, y también si ella está recibiendo algún tipo de ayuda a beneficios públicos como cupones de comida, Medicaid, Medicare, cosas así, pues este caso no se lo van a aprobar. También ella había mencionado temprano que puede aplicar para que le reduzcan lo que son los gastos, pero eso le va a atrasar mucho el proceso. A ella nunca le gusta hacer eso, y pues ella comenta varias veces que no entiende cómo usted lleva aquí 10 años y no tiene dinero para enviar esas aplicaciones, que esto es algo muy importante, que conoce personas que llegan al país 1 o 2 años, pues ellos vienen a trabajan mucho, y pues ella sabe lo que son los inmigrantes. Ella menciona hasta cuando ella primero vino aquí, ella tenía 3 trabajos, y aún hasta el día de hoy ella tiene 74 años, se levantó a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, vino a trabajar aquí, estaba ya a las 4 de la mañana en la oficina. Yeah, and then he just saying that if it was necessary to send the I-130. No. Okay, No, sí. but I would think you've been here 10 years because I-131 based on 45, you could go home because because there are cases that you cannot go home. I always advise people to have it because at least if your mother is dying or father is dying, but I would like to know what kind. I'm not trying to be rude. Maybe you'll be my test case because I am thinking of writing a book about the endurance of foreign people. And I know they just increased the fee in April 2024, but I've never had a client. I mean, sometimes we have clients who say, I can't afford it. And I even tell them, I'll loan it to you, but at least for 10 years, I couldn't and be careful because you need to check how much your earnings of your wife is. Because I have clients who say, I don't know how much money she makes. If it's a real marriage, how could you not know how much money she makes? And Okay. why won't she help you file the filing fee? Because if you get that work permit, you make more money. It's for the family anyway. So these are things that immigration will check. Ok, pues sí, entonces ella está diciendo que no es solo enviar formas, tiene que en realidad formar un caso, ha llenado sus impuestos usted los últimos años, cuánto dinero ha ganado usted los últimos años, ha estado reportando todos sus ingresos, también su esposa, cuánto dinero gana ella, le van a preguntar por qué no le ayuda ella pagando los dineros de estas aplicaciones, y pues usted tiene que saber mucho sobre ella, también cuánto dinero gana, porque son preguntas que inmigración le va a hacer, y pues ella estaba curiosa de saber de qué país es usted, pues está escribiendo un libro sobre lo que sufren las personas cuando llegan aquí a Estados Unidos. Entonces, because this is a Latino show, because most Latino, you're right, in America they don't make as much, but normally we do a lot more like different countries, Indonesia, Malaysia, Japan, Singapore, China, India. I mean, people pay EB5 nowadays 800,000. People will come and say, explain to me EB. I'm not saying they're the rich people because 800,000 to get a green card for them is really cheap, and I totally get it. But this is a Latino. I know most of us don't have that kind of money, but this is nothing compared to that. Once you get that residency or that work permit, you need that work permit. America is not like when I came to America 69. America have caste now, unlike years ago. You know how in Mexico there's 5% people, they're so rich, they own all the businesses. They, in Peru, in Colombia, they own all the nightclubs and stuff. But in America now, we are becoming like that. There's a group, when I first came, we were all the same. We drive an old beat up car. Nowadays, there are people, you know who they are.
belongs to country clubs. They buy all the Louis Vuittons and Chanel's. But so America is also have a big divide. And my dream is for foreign people who come to America. I'm not just an immigration lawyer. I really think people like us deserve to be in that top 2%, 5%, 10%, not just because of money. We don't have money doesn't define success, but it's our brains, it's our building something. If you want to be a paralegal, become the best you can be. If you want to work in a construction, become the best you can be. And the boss will pay us. They have to pay us. It's not like in the olden days they use us. Nowadays they use me, I go to another boss who will pay me more. America have changed. And if someone who've been here 10 years complain about our green card costs, and I'm not trying to be so uppity and but I think there's something you need to look at your case. You may need to talk to maybe maybe a therapist. I know in my office I rant about this all the time. We're here to be successful. You don't come here to 10 years and you're happily married and you say, I couldn't afford the filing fee. I couldn't afford to travel back to visit my country. So what good are we? Why are we here? You might as well stay back home and be happy and don't have to work till 3 jobs, right? In America, we all work like crazy. This morning I was here from 5 o'clock till now, and I'm still going. Okay, sí, entonces la abogada está diciendo, para contestarle su pregunta, no es necesario que usted haga este permiso de viaje, la I-131, pero ella le recomienda que de igual manera lo hace, porque usted, basado en este caso, usted va a poder viajar a su país a visitar su familia. Si usted tiene una emergencia, usted tiene ese documento disponible y puede viajar cuando usted quiere. Y pues ella solo estaba diciendo otra vez que en realidad no entiende cómo alguien que lleva aquí 10 años, está felizmente casado y él está quejándose de que el dinero de las aplicaciones para obtener su residencia es mucho dinero. Está diciendo también cómo pues entiende la mentalidad de la gente latina, pero que normalmente somos personas muy trabajadoras, ahorran su dinero y pues sí le dan prioridad a este tipo de cosas. Menciona como personas de otras nacionalidades, como de asiáticos, Indonesia, pues de la manera que ellos pueden obtener una residencia es haciendo algún tipo de inversión aquí, que es por lo menos $800,000. Y para eso ellos es algo barato para poder obtener una residencia. Pues ella estaba diciendo mucho que no entiende y que de verdad le gustaría entender cuál es la situación de esta persona que lleva 10 años aquí en Estados Unidos y está diciendo que no puede pagar, que el dinero de las aplicaciones de su residencia es mucho dinero para él. Y bueno, así sucede más seguido de lo que pensamos, abogada. Y a veces el problema, sometimes the problem is not how much money do we earn, is how much money do we spend in unnecessary stuff like clubbing, going out on weekends, eating too much or eating expensive food sometimes. And we need to learn buying the last year, the newest car, the most expensive car. And sometimes we don't have, like, I'm struggling to pay my car because I made a wrong decision. It's just a mindset. But thank you so much for the advice, Ms. Wong. You're not rude at all. No. I think you are very clear and we should learn about that. Le decía a la abogada pues que son consejos que debemos escuchar y a veces no es cuánto dinero ganamos, sino cuánto dinero gastamos y cuánto aprendemos a no ahorrar. Y en este país a veces queremos comprarnos el último carro, comprarnos la ropa más nueva, los zapatos más caros, ir de fiesta todos los fines de semana, gastar en comidas caras y a veces eso se lleva lo que pudiéramos ahorrar. Ms. Wong, we have 2 more questions. Our time is up, but I don't know if you want to answer these 2 questions. Yes. Okay, thank you. Bueno, nos dice Daniel Pineda Alemán, quisiera saber si cuando reciba mi residencia y pida a mi esposa, debo tener ya mis taxes para mostrar el apoyo financiero o eso lo puedo presentar más adelante porque como tendría mi residencia nueva, no alcanzo a tener soporte financiero para ser el patrocinador. Okay, I would like to know if once I have my green card and can petition for my wife, I need to have my taxes filed to show financial support, or can I do that later? Because since I am new with my green card, I won't have the financial support to sponsor her. Absolutely file whatever you makes. You have to file tax return now that you got the green card. And also, we have a lot of clients when they apply for the green card, they forgot to tell immigration they were married, they have a wife. So if you already have a wife, make sure
sure on your green card application, on the form they ask, are you married? You say yes. Or how many times were you married? Make sure the last wife is this wife. Because once you start filing the I-130 for this new wife, they will check what you put on your green card application shows a new wife. Number one. Number two is once you get the actually, anytime you come to America without a work permit, with a work permit, now especially with green card, file whatever you make. Don't worry about what you need to make to support your wife. Because at that time, if you already have 10 years of Social Security each year, just more than 5,000 you report, you can already support your wife, but you need 10 years. So build up your 10 years, number one, and don't worry about it. Number two, file the real tax return. Any problems, maybe call me, but most immigration lawyers can answer your question. But Okay. file tax return. Doesn't matter what you file. Okay. La abogada está diciendo que sí, absolutamente sí, haga sus impuestos, no importa cuánto dinero usted pone ahí, usted haga los impuestos, porque ellos lo que le piden es que tenga unos 10 años de impuestos, tal vez 5, y aunque sea poquito, usted lo que quiere ir haciendo es ya el reporte que lleva haciendo sus impuestos tanto tiempo. Otra cosa que la abogada quiere recordarle, quiere mencionar, es que se asegure que su aplicación de la residencia tiene la información correcta, información actualizada, y que pues si usted está casado, usted pone ahí que usted está casado. Si usted está casado varias veces, asegúrese que la última esposa que tiene pues ahí es su esposa actual, porque cuando venga el momento que usted vaya a peticionar para su esposa, ellos van a regresar, revisar esa aplicación y ver la información que usted puso ahí, si usted había incluido a su esposa o si la actualizó la información con ellos. Entonces, para contestarle su pregunta, la abogada está diciendo que sí, absolutamente haga sus impuestos, llene con lo que usted pueda. Si no gana tanto dinero, pues reporte eso. Y así usted ya va formando su historial de que ya lleva haciendo sus impuestos. Ok, thank you very much, Ms. Wong. Gracias, Sheila, por la respuesta. Daniel, ya usted sabe que puede llamar al 216-259-8897 para tener una respuesta más detallada con la abogada Margaret. Y la última pregunta que nos llega o que nos da tiempo de hacer el día de hoy, nos dice: buenos días, abogada, yo soy pastor evangélico. ¿Podría aplicar por una visa EB4 que parece que aplica para trabajadores religiosos y es una nueva ley promulgada por el presidente ahora el 26 de septiembre de 2024? Okay, good morning, attorney. I am an evangelic pastor. Can I petition for an EB4? Yes. Okay. As long as you belong to the same denomination, and you are, number one. Number two is you also need an R1 visa for 2 years and file tax return as a religious worker for 2 years. Then you can file the 360, which is EB4. But right now, EB4 is also all backed up because EB4 is backed up. So file the EB4. So there's really two cases: R1, maximum 5 years, first time 2 years, 2 years, and 1 year. File after 2 years and 1 day, file the 360. In the olden days, even not olden, 3 or 4 years ago, we can file 485 with the 360 approval, because 360 they need to they have a site visit because they didn't believe. As we are church workers, because of your Roman Catholic, you cannot be evangelical pastor. It has to be same denominational. So, but now the trick on this case, I shouldn't say trick, the secret in this case, make sure you're 5 years in process. After 2 years, and when they file the 360, once the 360 is approved within 7 months, hopefully by then quota open, you follow, because I have cases where they only file the 360 after 3 years. And they're still on F1 R1. By the time the 5-year R1 is done, they're out of status to do the 45. You understand? Yes. Yeah. Sheila understand. We do these cases. Yeah. Ok, entonces la abogada está diciendo que sí, definitivamente usted puede aplicar para este tipo de visa, con tal la iglesia, la organización que lo está patrocinando sea de la misma denominación. La abogada está diciendo que en realidad son dos tipos de casos los que tendría usted. Primero tendría que aplicar por una visa R1, que es un tipo de visa religiosa. La primera vez que se la dan van a ser por 2 años, la vuelva a renovar van a ser otros 2 años,
y la última vez si alcanza a renovarla va a ser 1 año. Esa visa R1 solo la puede tener por un máximo de 5 años. Eso sería un caso. En el otro lado, usted está aplicando por la I-360, que es y una vez usted tiene aprobada esta I-360, ya puede aplicar para lo que es la residencia. Este segundo caso de la I-360 y la residencia, pues sí se demora algo de tiempo. Tenemos clientes que no aplican hasta que ya está bien avanzado el proceso. Entonces, cuando ya viene el tiempo de que ellos pueden agarrar su residencia, ellos ya se les pasó los 5 años con esta visa religiosa y el problema es de que ellos ya han acumulado presencia ilegal y debido a eso es que ya no les aprueban la residencia. Entonces, lo que usted tiene que hacer es, Ms. Wong, when can they file for the 360? 2 years and 1 day. Okay, entonces after the R1. Ok, entonces una vez usted tiene esta R1 por 2 años y 1 día, usted ya puede aplicar para lo que es la 360 y ya con esa 360 aplicada ya aplica para la residencia. Entonces lo que usted quiere hacer es asegurarse de aplicar para eso apenas está disponible, que sería 2 años y 1 día, para así usted no acumular presencia ilegal cuando ya venga el tiempo de aplicar para su residencia. Excelente, muchísimas gracias, Sheila. Thank you very much, Ms. Wong, for this time. We went way further than the usual time, but it was very good conversation and questions today. Tuvimos muchas buenas preguntas el día de hoy y las respuestas de la abogada también estuvieron súper interesantes. Así que bueno, el día de mañana los esperamos a las 12:30 del mediodía en el canal en inglés para conversar con la abogada Margaret W. Wong acerca de sus casos de inmigración. Thank you very much, Ms. Wong. See you tomorrow. Y muchas gracias, Sheila. Nos encontramos la próxima semana, el próximo miércoles. A ustedes, a todos, gracias por conectarse, gracias por sus preguntas y recuerden el número de teléfono es el 216-259-8897, 216-259-8897, abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. Hasta la próxima.